Aquí presentes en esta nueva convocatoria de la Feria del Libro Jurídico, que todas las editoriales nos reunimos para convocar cada año. Y en este panel, que tengo el placer de coordinar y moderar, vamos a presentar a tres autores que no necesitan demasiada presentación, pero vamos a hacer la lectura breve de sus antecedentes y vamos a comentarnos los temas que van a hacer. Nos acompaña el doctor Schick, que va a ser el primero de nuestros disertantes. El doctor es abogado, con posgrado realizado con especialización en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Ha dictado diversos cursos y conferencias para diversas universidades y organismos. Es ponente oficial y expositor de numerosos congresos y ha sido presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas entre el año 1996 y el año 2000. Autor de numerosos artículos y colaborador permanente de varias de nuestras editoriales. Las últimas obras que el doctor ha realizado y que se han publicado en los sellos que hacen posible este encuentro son Riesgos del Trabajo en sus diversas ediciones, ampliadas, actualizadas, publicado por la editorial David Greenberg Libros Jurídicos, Riesgos del Trabajo, Riesgos de Infortunios Laborales y Riesgos de Infortunios Laborales, una interpretación protectoria frente a los nuevos virajes regresivos en materia de daños laborales, publicado por la editorial Herreus. Lo dejamos entonces en la palabra del doctor Schick y lo escuchamos con atención. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y el placer de compartir esta mesa con distinguidos colegas y magistrados. El tema que nos convoca tiene una extraordinaria actualidad, pero antes de entrar al tema jurídico estrictamente, me parece que en mi modesto forma de encuadrar el tema, tenemos que ver realmente si son necesarias las reformas laborales que se plantean, ¿no? Los temas claves son que todas las iniciativas de reforma laboral que se han planteado han sido a partir de proponer flexibilidad y desprotección que terminan siendo un chivo expiatorio de las crisis, una eterna reivindicación empresarial, pero no son causantes de esas crisis. Tampoco la aplicación de los instrumentos jurídicos de flexibilización ha impedido las crisis, ha generado más empleo ni ha generado crecimiento económico. Los problemas económicos, las crisis recurrentes en nuestro país provienen de otros aspectos. Es una filosofía antiautonomista, desconocedora de los principios especiales de la ciencia jurídica del derecho, y las crisis con ausencia de crecimiento e inflación permanente, persistente, por lo menos en los últimos 40 años, obedecen a factores macroeconómicos y de agotamiento de un modelo que algunos hablan del modelo de sustitución de importaciones, no a la mayor tutela laboral. Entonces, ahora se están planteando en el discursos más o menos hegemónicos y que pueden ser acentuados en el caso de tener que firmar un stand-by con facilidades extendidas por imposición de la condición vulnerable que está en nuestro país. Esta reforma laboral se puede imponer por vía legislativa, a través del llamado, entre comillas, diálogo social o por vía del convenio colectivo de trabajo. También nos referiremos a los instrumentos de esa flexibilización y finalmente la relatividad del desempleo tecnológico que puede existir en nuestro país. Realmente entonces planteamos que que la crisis necesita mayor flexibilidad laboral, es una falacia empírico y que solamente responde a intereses sectoriales que son desprotectorios, ¿no? El ejemplo concreto fue en los 90, que hubo una precarización jurídica relevante con los contratos a plazo sin requisitos de objetividad, la ley de riesgo, la ley de asegurar, la derogación, la sanción de la ley de FJP, que no impidió que ese modelo de convertibilidad inicialmente exitoso colapsara luego de un periodo de deflación y deflación y terminamos en una crisis devaluatoria del 300%.
Los informes internacionales, como el informe SUPIO de las Naciones Unidas, establecen claramente que la erosión de los derechos laborales no generan para otros titulares derechos, beneficios económicos, ni tampoco, y que por otro lado se necesitan reformas que fomenten la igualdad y favorezcan el empleo. Otras experiencias internacionales como España e Italia, donde se han llevado esas experiencias, cuando ha habido crecimiento económico hubo mejora del empleo, pero en general las experiencias de flexibilidad no han sido exitosas. En cambio Alemania, que tiene una tutela más o menos integral y no ha habido una legislación regresiva en los últimos años, en general se mantiene como la primera potencia europea y la tercera o cuarta del mundo. Como decía yo, estas posiciones antiautonomistas que desconocen el principio protectorio y la irrenunciabilidad, el principio de primacía de la realidad, ejes de una ciencia jurídica que hasta ahora no está desconocida, son cuestionados por los institutos que se presentan a reformar. Las crisis recurrentes en la Argentina no obedecen a eso. Estaba leyendo información económica, la Argentina firmó por crisis recurrentes 27 programas con el Fondo Monetario del año 58. En este cuadro ustedes pueden ver que en el mundo los deudores con el Fondo Monetario, el capital e intereses que debe la Argentina es el 61% de lo que tiene prestado el Fondo Monetario Internacional. Entonces venimos de un proceso entre el año 45 y el año 75 la Argentina creció un 3,75 mensual. Entre 1948 y 2011 baja al 1,8 anual el crecimiento económico. Si computamos 74 a 2008, el 0,0% anual, 8% anual, y de 1974 y 2019 menos del 0% anual. Son crisis recurrentes y permanentes que vienen desde el Rodrigazo en 1975, la tablita cambiaria del 82, el junio del 85 la crisis, el plan astral y su crisis posterior, en 1989 otra crisis, todas esencialmente crisis por déficit de la balanza de pagos. Si la Argentina gasta más dólares de los que lo ingresan, es decir, se va agotando ese modelo inicialmente de posguerra, inicialmente beneficioso. En la etapa del 2003-2015 se desaprovechó una oportunidad por la alta renta de los commodities y termina el proceso con déficits importantes. No puedo explayarme porque no me va a dar el tiempo, pero que están en esta filmina que pueden ser el útil de ustedes. Pero el gobierno, es decir, una de las claves es que esa renta extraordinaria fue desaprovechada con una política de subsidios y de aumento del sector público que desaprovechó esos extraordinarios ingresos para generar una construcción de una infraestructura, de un proceso de inversión y crecimiento genuino, que es lo que se privó el país. Y finalmente, cuando bajaron los precios internacionales, se terminó una situación de un déficit del público de más del 7%, con el cepo, con una serie de factores que dejaron con una economía subsidiada, con el colapso energético, una falta de autonomía energética, que terminaron con la herencia que asume este gobierno, que no la sabe manejar, que asume para cubrir estas situaciones un endeudamiento creciente, que en algún momento se para la posibilidad y entra en nueva crisis, que determina que ante falta de otro factor deba recurrir al Fondo Monetario Internacional. Acá hay un cuadro comparativo en relación a América Latina. Argentina es el país que menos ha crecido en los últimos 17 años, es decir, comparado a Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay. Fíjense este cuadro que demuestra una de las falencias. En el 2002 recibían un cheque del Estado 7.600.000 personas. Hoy, el año 2018, que es la última encuesta que tengo, son 19 millones de personas. Una multiplicación extraordinaria, una carga del sector público muy importante. Hablo provincial, municipal, jubilaciones, todo que lo sustenta el 12% del sector formal de la economía, que vamos a ver después. Esto es una situación complicada que produce una carga, o sea, se multiplica casi por 3 en un periodo muy corto, sin que haya un crecimiento económico que lo acompañe. Entonces se producen estas crisis del stop and go, que vienen del 75, 82, 89, 91, 2001, 2014, 2009, 2018 y 2019, donde entramos en una situación grave.
y la gente, fíjense que se está requiriendo un proceso de inversión y los propios argentinos confían, los ahorristas que recurren al dólar, y hay 300.000 millones de dólares en el exterior, más de 300.000 millones de dólares en el exterior en caja de seguridad. Y por supuesto ha cesado la inversión externa o se ha restringido. Fíjense que los sectores que más se exportan en la Argentina son los que tendrían que ser estimulados para seguir generando las divisas que permitan, tipo modelo australiano, Nueva Zelanda, poder generar las divisas para poder sustentar el crecimiento económico y los recursos que sobren, poderlo utilizar en la educación, en la formación de recursos humanos para resolver el problema del desempleo y todos los que viven con los planes que tienen que incorporarse por dignidad personal a un proceso de recuperación. Y acá fíjense que casi el 60% de estas exportaciones que traen divisas genuinas son del sector agroindustrial, que muchas veces es utilizado como un recurso fiscal. Entonces, hablábamos de ese cuadro de 17 millones, 19 millones que vienen del Estado, y el sector formal son 12 millones de trabajadores registrados, de los cuales en relación de dependencia del sector privado son 6 millones de trabajadores, lo cual, y por otro lado tenemos una tasa de desempleo del 10%. Esto termina con una presión fiscal sobre el sector formal de todos los niveles extraordinaria, que es insustentable. Eso es parte de los problemas que tiene la Argentina. La falta de ingresos suficientes de dólares para sostener el funcionamiento del Estado, lo que termina en estas crisis recurrentes que vamos hablando, la desconfianza, la huida del peso, la desconfianza absolutamente, que tal que tenemos una economía bimonetaria, y lo cual se desencadena en esta crisis de confianza y en este proceso de desempleo y de crisis recurrente, como venimos diciendo. Este proceso de precarización, este proceso no impide que ya ha comenzado la reforma laboral con una precarización y un retroceso jurídico con la sanción de las leyes 26.773 y 27.348. Es decir, en un caso se discrimina socialmente a los trabajadores con el impedimento de acceder a la reparación integral. La única categoría de trabajadores que está, de dañados, que no pueden ir la indemnización integral, porque en los hechos la opción del artículo 4 de la ley 26.773 es una ficción, como se ha demostrado en la práctica. Los dañantes quedan impunes con una renuncia a título gratuito de los trabajadores en favor de ellos, y se liberan solamente pagando un seguro, el cual indemniza una parte del daño que sufre el trabajador, que es la incapacidad laborativa, contradiciendo la doctrina de la Corte en Aquino y Losco sobre la necesidad de la reparación integral del daño. Y la 27.348 termina de cerrar el cerrojo con la obligatoriedad de transitar por los trabajadores, por las comisiones médicas, en un proceso laberíntico, desprotectorio, donde personal inidóneo además maltrata a los trabajadores y a los subjetivos, pero que no cumplen los requisitos de objetividad, de razonabilidad, de darle facultades jurisdiccionales a órganos del Poder Ejecutivo, ni tienen imparcialidad, ni hay una revisabilidad judicial plena, por lo menos en la Justicia Nacional del Trabajo. Pero, como dice la superintendencia, el 90% de los casos reconocidos son agotados en comisiones médicas. La excusa es la litigiosidad, pero no se habla de la litigiosidad. Fíjense que en el 2016 había 600.000 eventos reconocidos, siniestros reconocidos, más el 35% del sector informal, dan un cuadro que, bueno, no puedo extenderme porque no me da el tiempo, pero hay un tótem que existe, que es reducir la litigiosidad. No importa si el costo de esa reducción de la litigiosidad es a costa de indemnizaciones inicuas y de la privación del derecho de las víctimas a recurrir a la reparación integral del daño. Recientemente se ha dictado un DNU, el 669, el lunes, se ha dado publicidad, que modifica la fórmula de cálculo del artículo 12 de la ley de la 24.557, reformada por la
7348, es un DNU, no se utilizó la vía legislativa idónea y lo que ha determinado es una disminución de las ya disminuidas indemnizaciones que dan las comisiones médicas con una tasa de ajuste por el RINQUE que es muy inferior a la tasa de interés que fue suprimida modificando el artículo 2 de la ley. Como decía, las reformas pueden darse, se está planteando el nuevo posible presidente, por más probable, habla de un diálogo social y un acuerdo tripartito, un pacto social. Yo recuerdo, me viene a la memoria el acuerdo marco de 1994, que ni siquiera está en internet porque lo han sacado en la etapa anterior por la vergüenza de lo que se suscribió ahí, la CGT, el Estado y las cámaras empresariales. Bueno, fueron todas el programa de la regulación normativa regresiva de la etapa de Menem. La CGT, por otro lado, y está en una reciente reunión de la cúpula con la asociación, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, salió en Profesional, está aceptando que las reformas se den a través de la negociación colectiva. O sea, el ejemplo de Vaca Muerta, con la diferencia que Vaca Muerta es un lugar de alta rentabilidad, con sueldos elevados y con un futuro promisorio, pero se lo quiere llevar a todas las actividades. ¿Cuáles son los institutos que están en discusión? Es decir, por un lado se quiere modificar la flexibilidad externa con la modificación de la entrada y salida del contrato y la flexibilidad interna afectando la relación contractual, jornada, descansos y movilidad funcional. La reducción de las indemnizaciones por despido que de alguna manera se puedan esbozar o su sustitución por fondos de cese laboral que eliminarían rubros y no computarían intereses al modelo de la construcción. No generan empleo, lo único que hacen es facilitar, en el caso de reducción del 245, como decía el proyecto inicial del Poder Ejecutivo Nacional enviado al Senado, es favorecer los despidos y la extinción de los vínculos del personal más antiguo para sustituirlo por personal más moderno. Esto no creo que sea una solución para los problemas de empleo, son reivindicaciones empresariales eternas, en un sistema que no tiene un despido caro. Se convierte en complicado cuando está el trabajador en negro y entonces hay que pagar las multas que generalmente lo utilizan las pymes. Casualmente en este aspecto también existe un proyecto para eliminar los artículos clave de la 24.013, dando un bill de indemnidad a los empleadores en contra del blanqueo. No creo que el Ministerio de Trabajo, la FIP, persiga el blanqueo porque no lo ha hecho hasta ahora en ninguna etapa del gobierno, pero sí lo que hace es destruir el derecho de los trabajadores a cobrar las indemnizaciones por los perjuicios por no estar registrados, que equivalen a lo que son las multas de la 24.013 y la 25.323. También se está planteando la relajación del principio de renunciabilidad para que a través de la negociación con el sindicato se puedan disminuir derechos emanados del contrato individual y del trabajo que fueron incorporados en una reforma positiva al artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo. También se plantea la flexibilización del contrato a tiempo parcial, en vez de computarlo como jornada por jornada, extenderlo a un cómputo semanal, con lo cual esa variabilidad pone en un estado de mucha inestabilidad de vida familiar al trabajador. Ya el contrato de tiempo parcial es un fraude generalizado. Bueno, con esto entonces lo empeoraríamos. El otro concepto muy importante, que ya está esbozado en fallos de la Corte, es la fractura del concepto de relación de dependencia, la incorporación de los paralaborales, el proceso de deslaboralización con los profesionales, por ejemplo, de la medicina, que cada vez trabajan en condiciones de mayor proletarización y se les pretende dar estatus de alguna mejora del derecho del trabajo, pero quitarle el estatus de relación subordinada cuando trabajan para estructuras empresariales muy importantes como son los sanatorios o las obras sociales. El fallo Rica es un precedente negativo en este sentido, y antes Pastore y Cairoli, de la Corte, y es una teoría que viene de Europa, pero acá hay una real relación de empleo simulada con una alocación de servicios, con la emisión de facturas monotributistas que realmente a la luz del principio de primacía de la realidad no se justifica. Vamos a la economía de la noria, donde los que tienen la suerte de trabajar van a tener que hacerlo cada vez más y en peores condiciones. Mientras no hay
condiciones para hacer bajar el desempleo, porque para bajar un punto de desempleo tiene que haber un crecimiento económico de un 4%. Y como vienen las cosas en Argentina, ya el año que viene no va a haber crecimiento económico, lo dicen todos los economistas. Hoy hay un artículo de Salvador Di Stéfano en ámbito financiero que lo dice, porque la Argentina está en una situación de una recesión muy importante. La política de altas tasas de interés ha sido letal, ha sido contractivo, es decir, el plan del fondo consensuado con el gobierno ha sido letal para la Argentina, que ya venía con una política antiinflacionaria con altas tasas de interés, que fue un error, una mala praxis del gobierno presente, de este gobierno, ¿no es cierto?, acentuando las que ya venían con anterioridad. La nueva moda de las APP, la utilización, lo que quiero decir que las nuevas tecnologías y el desempleo, si bien están afectando a la industria, en todo el mundo deja de generar empleo, acá está muy robotizada, por ejemplo, la industria de la construcción, hay que tener en cuenta que nuestro país tiene todo por hacerse, no hay infraestructura, no hay rutas, no hay autopistas, no hay agua potable, el NEA y el NOA no tienen todavía las redes de gas, o sea, mucho de ese desempleo industrial es porque falta construir el país y sustituir esa patología demográfica que el 1% de la población, en el 1% del territorio vive casi el 40% de la población, que es el conurbano bonaerense, lleno de tremendos problemas de toda índole, porque el interior está infradesarrollado en su infraestructura, perdón la repetición, salvo Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Ciudad de Buenos Aires. Entonces lo que se necesita, acá no tenemos el problema, acá uno va a Europa, abre la canilla de una plaza y toma agua. Acá no podemos, hay provincias que le tienen, como el Chaco o Formosa, que hay que llevarle el agua potable a la gente a la casa. Es decir, no tenemos, hay todo por hacer, autopistas, trenes, conectividad, el 97% de los caminos rurales son de tierra y sabemos la importancia que tiene el sector en la generación de divisas. Entonces, los puestos que se pueden perder por consecuencia del desempleo tecnológico se pueden generar en la construcción de la infraestructura. ¿Qué es lo que quiso hacer este gobierno en sus inicios, pero con un alto endeudamiento? Y finalmente, la uberización de las relaciones laborales con estas APP, yo creo que a la luz del principio de primacía de la realidad, no son situaciones o economías de colaboración entre consumidores y transportistas o necesitados de dar un servicio adicional. En la Argentina esto se debe analizar a la luz del principio de primacía de la realidad. Son relaciones de trabajo encubiertas y que quieren, o sea, no son contratos colaborativos entre consumidores y prestadores con una APP, sino que está simulado, disfrazado y escondido el empleador. Entonces, esto a mí me lleva a la opinión, en todo el caso de Uber, Cabify, o Rappi, Globo y otros de mayor calificar, que no cabe darle una inferior calidad protectoria y la relación debe ser estimulado concebido a través de la relación de empleo. Bueno, en síntesis, y termino porque ya me excedí en el tiempo, yo creo que los modelos que se están planteando de reforma laboral no van a solucionar el problema de crisis ni de desempleo. Van a precarizar más el empleo existente y las crisis recurrentes que tuvo nuestro país. Para evitarse debe plantearse un cambio de modelo, seguir ejemplos de países con estructuras similares a las nuestras, como Australia, como Nueva Zelanda, que utilizaron los recursos del sector agroindustrial, los reinvirtieron en la educación e información de recursos humanos y se desarrollaron en otras áreas. Este es el modelo. Debe haber apoyo al consumo, a la inversión y a las exportaciones. Es la única forma de dar un país integral, con una mano de obra y trabajadores bien remunerados, ocupados y comprometidos con sus empresas, pero tienen que estar remunerados y reconocidos. Y debe tratarse de que los planes se empalmen para que los trabajadores que cobran las ayudas, los planes, puedan integrarse a la actividad formal, dándole educación y formación. Muchas gracias. Disculpen la ignorancia. Bueno, muy bien. Vamos a presentar ahora al doctor Alejandro Sodera. Alejandro es abogado,
Juez Nacional de Primera Instancia del Trabajo, vicedirector de la Maestría y de la Carrera de Especialización en Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de esta Universidad de Buenos Aires, profesor adjunto regular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y también profesor de posgrado de las Facultades de Derecho y de Ciencias Económicas de la UBA. Entre las últimas obras de su autoría que se han publicado en los sellos editoriales que convocan este encuentro, encontramos el Tratado de Derecho del Trabajo, dirigido por Mario Ackerman, donde él ha sido coordinador y coautor, la Ley de Contrato de Trabajo comentada, dirigida por el Dr. Ackerman, que lo ha tenido como coautor, y Organización y Procedimiento de la Justicia Nacional de Trabajo, donde también ha coordinado y ha sido coautor. Todos estos títulos han sido publicados por la editorial Robinson Wilson. Escuchamos entonces al Dr. Zubila. Buenas tardes. Es un gusto estar acá, estoy agradecido por haber sido invitado y además por haber sido convocado para hablar nuevamente luego del Dr. Schick. Para mí siempre es una ventaja hablar luego del Dr. Schick porque en general hace unos informes de situación catastróficos, reales, pero catastróficos que a mí me hacen quedar como un gran optimista, así que gracias Horacio. En realidad yo he meditado largamente las palabras con las que pensaba empezar esta alocución, largamente digo desde el trayecto del subte de tribunales hasta acá. Y me pareció un poco pesimista, pero nada, insisto, no me hace tan pesimista teniendo en cuenta la descripción que ha hecho Horacio de la realidad. El mundo es un lugar horrible. Partamos de esta premisa de que el mundo es un lugar horrible. Obviamente la Argentina está dentro del mundo, así que la Argentina es un lugar horrible. Pensemos la cantidad de gente que está en condiciones de indigencia, por debajo de la línea de subsistencia, de chicos que se mueren de hambre, gente que se muere de hambre, que no tiene atención médica. El mundo es un lugar horrible. Una persona a la que quiero mucho tiene una frase que repite siempre, que a mí no está nada, pero bastante realista, dice así: si me vas a elegir no te nacía. Porque para venir a este mundo no tenía mucho sentido. Parecería que esto es así, ¿no? El mundo es un lugar horrible. Ahora pensemos cómo era el mundo hace 100 años, cómo era el mundo hace 200 años, cómo era el mundo hace 1000 años. Y veamos si el mundo es realmente un lugar tan horrible. Por supuesto, esto dicho desde la comodidad donde estamos nosotros, donde están ustedes. Vamos a terminar esto, vamos a tomar un transporte que nos va a llevar a nuestra casa, sea de nuestra propiedad, sea que la podamos alquilar. Dicho desde esta comodidad, podemos decir que el mundo es un lugar horrible. Ahora piensen ustedes, cualquiera de nosotros se engripa, va a un kiosco, ahora creo que para los kioscos son ustedes, pero no a una farmacia, compra un medicamento de venta libre, sin receta alguna, y se le cura el resfrío, la gripe o lo que tenga. Hace 200 años, quizá la persona más poderosa del mundo se moría por este mismo motivo, por la misma causa que nosotros solucionamos, insisto, con un medicamento de venta libre. Hace 100 años no había penicilina, de modo tal que cuestiones que ahora se curan muy fácilmente, hace 100 años provocaban la muerte. Piensen ustedes los grandes gobernantes del mundo, los faraones, los emperadores, los grandes reyes. Hubo cosas que nosotros hemos hecho, la mayoría de nosotros probablemente hayamos hecho y ellos no las pudieron hacer. Nunca pudieron volar, por ejemplo. El mundo es un lugar horrible, es verdad. Pero sin embargo es un lugar mucho mejor que antes. Debido a un montón de factores. A ver, se vive más que antes. La expectativa de vida ha subido de no llegar a 40 años y está duplicada. El promedio de vida está casi en 80 años. Algunos dirán para qué vivimos tanto, ¿no? Quizá algunos preferirían no vivir tanto tiempo. Pero lo cierto es que en principio parece mejor vivir 80 años que vivir 40, como pasaba antes. Recuerdo cuando la gente se casaba para toda la vida, se casaba por 15 o 20 años. Ahora se casaba para toda la vida, se casa para 50 años, lo necesitamos más, y probablemente no se llegue allí. Pero bueno, insisto. Es un lugar horrible, pero sin embargo es un lugar infinitamente mejor que antes. Tenemos
Esto yo hablo de mis preferencias, por supuesto. Tenemos helado de dulce de leche granizado, tenemos chocolate, tenemos la premia Racing Club. Es un lugar mucho mejor que antes. Y este informe inicial para la Comisión Mundial sobre el futuro del trabajo que hizo la OIT, ¿sí? Si yo pudiera leerlo, le diría, marca varios elementos por los cuales el mundo es un lugar mejor. ¿Sí? Por ejemplo, dice, se han registrado progresos considerables en términos de desarrollo socioeconómico y reconocimiento de derechos. Esto es absolutamente cierto. Insisto, usted dirá, ¿a cuánta gente esto no le llega? Esto también es cierto. Pero sin duda te alcanza a mucha más gente que hace 100 años, hace 200 y hace 500. Digo en proporción. Creación de empleo favorable, marca la OIT, ¿sí? Aunque ligeramente inferior a la tasa de crecimiento demográfico. Es verdad, no es la deseable, pero se sigue creando empleo aún con todas las crisis que efectivamente están ocurriendo desde hace décadas. Aumento de la participación de la mujer en el mercado laboral. Piensen esto, la ley de contrato de trabajo, en sus jóvenes 45 años. Piensen ustedes, si tienen presente la ley de contrato de trabajo, los anacronismos terribles en que incurre la ley de contrato de trabajo, y en solo 45 años los cambios que se han registrado y que no receptó la ley de contrato de trabajo. Por supuesto que tendría que ser objeto de modificaciones. No lo ha sido, aún durante las etapas de gobierno más progresistas que hemos tenido en los últimos años, no lo ha sido. Se ha dictado la ley de matrimonio igualitario, sin embargo no se ayornó la ley de contrato de trabajo en este aspecto. Lo que los políticos no resuelven en las leyes, los jueces lo tienen que resolver. Y esto efectivamente es así. No se ponen de acuerdo, no lo resuelven, no lo regulan y que lo resuelvan los jueces. El problema es que lo resuelvan los jueces puede ser favorable o no. ¿Sí? Por supuesto, ustedes cuando tienen una sentencia a favor, ¿qué dicen? Se hizo justicia. Cuando tienen una sentencia en contra, dicen, esta sentencia es una porquería. O compraron al juez. Son las dos respuestas posibles. En realidad, cuando uno va a buscar justicia, va a buscar, yo lo entiendo, si yo fuera abogado de cliente también haría lo mismo, va a buscar que le den la razón, y se le dieron la razón, se hizo justicia. Sigamos con el informe de la OIT. Disminución del número de trabajadores pobres, aunque esto no parezca real a nivel mundial, efectivamente esto ha ocurrido en las últimas décadas. Mejoras en la protección social. Dicen ustedes, el sistema de seguridad social, ¿cuánto tiene? No tiene 100 años. Antes no había seguridad social. Después te doy unos mangos por esto, gracias. Mejoras en la seguridad y salud del trabajo. Nadie vive un solo laburo. ¿Sí? Dice, trabajo iluminador. Y acá, una sola. ¿Sí? Mejoras en la tasa de ratificación de los convenios de la OIT. Gracias. ¿Sí? Entonces, por ahora, ya después te volvemos a tomar. No, ya le dije que prenda la luz. Pero esto no constituye contrato de trabajo. ¿Sí? Colaboración. Es una colaboración, pero no a través de una app. Sí. Esto cuando decía APP a mí me hace acordar a Carlitos Balá de APP. Pero bueno, colaboración. Era una digresión, estaba tan concentrado en lo que decía que pensaba que era pero bueno. Entonces, a ver, vamos a un poco, realmente me abrumó un poco la catarata de datos duros y reales que dio el doctor Schick en su exposición. Yo soy mucho más simplista, le soy sincero, así que vamos a lo básico, porque creo que acá en lo básico también hay que apuntar a una necesaria e imprescindible reforma, ¿sí? Porque de nuevo no se puede dejar librada la interpretación judicial. La interpretación judicial obviamente tiene que existir, así funciona el sistema, pero el margen que hay que dejar para que los jueces interpreten no tiene que ser tan amplio. Hay que tener cuidado con el poder que se le da a los jueces. Y esto lo digo siendo juez, ¿sí? No soy corporativo. Me parece que los jueces tenemos que tener un ámbito de actuación, pero hay que ser cuidadoso en el margen de ese ámbito de actuación. Porque después pasa que si el juez le hace lugar a uno, la cosa está bárbara, aun cuando sea aberrante lo que pida. El problema es cuando le hace lugar a lo aberrante que pide la contraparte. Y ahí uno dice, no está tan bien lo que está haciendo el juez, ¿no? Pero le decía, volvamos un poco a lo básico, a la historia, de por qué. Yo les decía, hoy tenemos cosas que antes no teníamos, y dentro de estas pavadas que yo les decía, por gustos personales, lo que tenemos es el derecho al trabajo. Es que así hay algo importante, que antes no teníamos. ¿Por qué no lo teníamos? Por supuesto, por una cuestión básica. Porque no existía el trabajo tal cual lo tenemos hoy. Básicamente, cada rama jurídica que va surgiendo surge como una necesidad. El derecho siempre viene atrás de la realidad, viene corriendo atrás de la realidad. Aparece una realidad nueva, hay que tratar de encauzarla, se generan normas nuevas, ¿sí? Y luego, por supuesto, surgen ramas nuevas
del derecho que antes no existía. El derecho al trabajo no ha existido desde siempre, por supuesto. En realidad es, insisto, a grandes rasgos, esto es un simplismo extremo, el hijo de dos procesos históricos fundamentales. ¿Sí? ¿Cuáles fueron? La Revolución Industrial, por un lado, la Revolución Francesa, por el otro. Fíjense, en realidad no necesariamente contemporáneos, pero estos dos grandes procesos históricos, porque por más que la Revolución Francesa la podemos situar en un día, en realidad fue un proceso, antes y después. Y la Revolución Industrial, mucho más extensa aún en el tiempo. Pero del entrecruzamiento de estos dos grandes procesos históricos surgió el derecho al trabajo. ¿Por qué? Porque la Revolución Industrial lo que hizo fue cambiar el paradigma del trabajo. Cambió la forma de producción, la incrementó exponencialmente, apareció el maquinismo, aparecieron las fábricas. ¿Qué generó esta aparición de las fábricas? Generó dos fenómenos, grandes migraciones de los campos hacia las ciudades donde estaban la periferia de las ciudades, donde estaban las fábricas. Y la aparición de las fábricas generó que sujetos con padecimientos similares pudieran comunicarse y tomar conciencia de que no estaban solos en ese padecimiento. Esto, por supuesto, generó la reacción, ese escenario, en realidad, de una sobreoferta de mano de obra. La Revolución Francesa, ¿por qué? La Revolución Francesa porque generó un proceso universal de abolición de la esclavitud. El esclavo se transformó en trabajador, simplemente esto. Antes la fuerza de trabajo se expresaba mayoritariamente a través de la esclavitud, que abolía la esclavitud, pasó a estar expresada a través del trabajador dependiente. Este es en realidad el punto hacia donde estoy yendo yo, con esta breve exposición, el tema de la dependencia, más que nada, ¿sí? Porque realmente el mundo del derecho al trabajo se basa en esta estructura binaria de dependencia o autonomía, o dependencia y no dependencia. Es un mundo binario. Si el trabajador es dependiente, goza de toda la protección que el ordenamiento le da como tal. Si no es dependiente, que en realidad quien no es dependiente, y justamente por exclusiones, todo el que no es dependiente es autónomo. Si no es dependiente y es autónomo, no goza de toda esta protección. Así de sencillo es la división, así de tajante es la división, y quizá hace muchos años el mundo sí era, no sé si era mejor o peor en este sentido, pero era más simple. La dependencia era más clara. Si ustedes un chico hace décadas le decían, bueno, a ver, representame algo del trabajo, lo que seguramente lo que iba a dibujar era una fábrica con el humito saliendo de la chimenea. Esta era la idea. ¿Qué significa? ¿Perdón? Estaban las corporaciones. Pero ahora tenemos la trata laboral es otra esclavitud, es la esclavitud del siglo XXI. La esclavitud, el trabajador dependiente y el esclavo, ¿sí? ¿En qué se diferencia? Perdón, no sé si puedo dialogar. ¿Sí? ¿En qué les parece que se diferencia? Insisto, estoy siendo muy grueso en esto, pero ¿en qué se diferencia el esclavo del trabajador dependiente? El que tiene derechos, pero en este momento... El esclavo también tenía derechos. La trata, el acoso laboral, la trata de personas que se ha establecido, inclusive Bolivia no ha reconocido que acá tenía trabajadores en situación de trata. Esta es la nueva esclavitud. Y la falta de derechos que el doctor Schick ha mencionado es otra forma de esclavitud, doctor. Sí, yo no estoy diciendo, no, justamente estoy diciendo cuál es la sutil y pequeña diferencia que hay entre la antigua esclavitud y la condición de trabajador dependiente moderna. Moderna estoy diciendo muy amplio, claro, ¿no? En el estoy tiempo. hablando de que tenemos ¿sí? derechos, pero ¿hasta dónde esos derechos se respetan? Si no se respetan los derechos, entonces volvemos al sistema de esclavitud, porque el hombre, como dijo Hobbes, es el lobo de sí mismo. Es así. Es modo, por supuesto. Depende de qué día o con qué humor nos levantemos, ¿sí? Si es más pesimista lo vamos a ver. No, es que la verdad, la realidad es esa, doctor. Acá en este momento hay trata de personas. Se ha denunciado la trata de personas en los talleres. A ver, Están acá no hay. asesinados. A ver, perdón que le interrumpa y permítame una aclaración. Yo dije que con la Revolución Francesa se inició un movimiento universal de abolición de la esclavitud. Dije que se inició un movimiento universal de abolición de la esclavitud. Formalmente no hay esclavitud, pero esto no quiere decir que realmente no lo haya. Hay esclavitud en el mundo, hay esclavitud en Europa.
Buenos Aires hay arquitectura en el barrio de Flores. Si a esto preguntamos, efectivamente es así. ¿Sí? El derecho tiene un factor fundamental en esto. El derecho y el derecho laboral tienen una actitud fundamental en esto. Es un factor decisivo para que esto se termine. Por eso dije, afortunadamente, el mundo es un lugar mejor porque tenemos el derecho al trabajo. Justamente este es uno de los elementos, además del dulce de leche granizado, el chocolate Racing Club, el derecho al trabajo. Yo fui alumna del doctor Machera. Bien, la felicito. Tuvimos hasta derechos sindicales estudiábamos en esta facultad. Nosotros tratamos de dar hasta derecho a la seguridad social, a veces el tiempo no nos alcanza, pero tratamos de hacerlo. Volvamos, entonces. Tenemos desde la teoría, este mundo binario. Caemos dentro del mundo del derecho al trabajo o fuera del mundo del derecho al trabajo. El tema es cómo definir esto. La nota tipificante es la dependencia, ¿no? Y esto, que en realidad es una cosa básica, en realidad ofrece problemas prácticos, ¿sí? Que, insisto, se han ido complejizando con el tiempo. Antes la división era mucho más clara, y con los años, con la huida del derecho del trabajo por un lado, con las apariencias por el otro, con las nuevas formas de contratación por otro, con las formas fraudulentas, por supuesto, por el otro, y sin hablar de la clandestinidad laboral. Son todas formas de huida del derecho al trabajo, de huida respecto de la nota esencial, tipificante del derecho al trabajo, que es ser protectorio. ¿Sí? Ahora, ¿cómo determinamos nosotros esta dependencia? ¿Sí? Porque sabemos que en la ley de contrato de trabajo hay un par de artículos con presunciones muy importantes. ¿Sí? El artículo 55 por un lado, ¿sí? El artículo 23 por el otro. El artículo 23, recordarán todos, lo que establece es que el hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo. Esta es una ayuda fenomenal que le da el sistema, ¿sí? Al trabajador para poder justamente caer dentro de la órbita del derecho del trabajo. ¿Sí? ¿En qué casos? Justamente en aquellos casos que se está ocultando esto bajo la apariencia de otra figura no laboral para poder facilitar esta huida del derecho del trabajo. El tema es que esto a veces es insuficiente y, como bien lo trató el doctor Schick, hay en los últimos años, por lo menos en lo que hace a los profesionales médicos, parece como si hubiera, esto por supuesto es posible debatirlo, pero parece como si hubiera una modificación en el criterio o en el estándar que aplica la Corte Suprema para analizar este artículo, la presunción del artículo 23. Ustedes recordarán que esta presunción, la doctrina, la jurisprudencia en general, han coincidido en dos visiones, ¿sí? Una visión estricta de la presunción del 23 y una visión amplia, ¿sí? La visión amplia dice el hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo. La visión restrictiva, que uno en realidad la menciona más que nada por cuestiones doctrinarias y porque uno de los sostenedores era Vázquez Vialar, y uno entonces no quiere dejar de mencionar, bueno, nada, por más respeto que uno le pueda tener, ¿sí? La posición que sostenía Vázquez Vialar no parece plausible. Es decir, bueno, ¿qué hace falta para disparar la operatividad según esa visión restrictiva de la presunción de derecho? ¿Qué hace falta? La acreditación al reconocimiento de prestación dependiente. Y claro, a poco que lo analicemos y decimos, bueno, pero para disparar la operatividad de la presunción de que las prestaciones debidas a un contrato de trabajo, ¿sí? Tengo que tener reconocido o acreditado el hecho de una prestación dependiente, en realidad estoy requiriendo para que sea operativa la presunción lo mismo que voy a presumir. Y esto, obviamente, hace que se licúe la operatividad de la presunción. Así que, por supuesto que el criterio correcto es el criterio amplio, no el que sostenía Vázquez Vialar y algunos otros junto con él. Pero insisto, por cuestiones históricas y de respeto por la figura de Vialar se menciona, la mencionamos. Pero el tema es, ¿cuáles son los criterios que, al margen de esta presunción y teniendo en cuenta también esta posición que está adoptando la Corte, insisto, por ahora limitada al caso de los profesionales médicos? Pero uno dice, bueno, está cambiando. Se está yendo del criterio amplio de interpretación del 23 al criterio restrictivo. Esto dicen algunos. Yo no creo que sea así. Sí creo que está endureciendo el análisis de uno de los elementos importantes que podemos tener en cuenta para ver si hay dependencia o no, que es este que proponía Supiot, de las de indicios, ¿no? Supiot decía, a ver, no es que nosotros no podemos conceptualizar la dependencia, pero sí podemos analizar, verificar, ¿sí? O mencionar distintos elementos o distintas situaciones que verificadas nos van a arrimar elementos para dar a entender o para tener, ¿sí? Por acreditado que hubo una relación laboral dependiente. El hecho, insisto, hace indicios,
Esto es una sumatoria. ¿Qué decía Sopiot entonces? Hay elementos que si se dan van a denotar la presencia de dependencia, pero si no se dan no necesariamente la van a excluir. Esta es la idea básica de Sopiot, ¿sí? Ahora, esta idea básica de Sopiot no ha sido solamente tomada por Sopiot, ¿sí? Sino que ha sido considerada en distintas regulaciones. Por ejemplo, la OIT en el 2006, en su recomendación sobre relación de trabajo, la recomendación número 198 de la OIT, también estableció algunos elementos que guardan gran relación, gran vinculación. Gracias, iluminador, muy amable, ¿sí? Gran vinculación con esto. Por ejemplo, ahí te dice, en el punto 13 de esta recomendación, dice: los miembros deben considerar la posibilidad de definir en su legislación o por otros medios indicios específicos que permitan determinar la existencia de una relación de trabajo. Entre estos indicios podrían figurar los siguientes: el hecho de que el trabajo se realiza según las instrucciones y bajo el control de otra persona, que el mismo implica la integración del trabajador en la organización de la empresa, que se efectúa única o principalmente en beneficio de otra persona, que debe ser ejecutado personalmente por el trabajador dentro de un horario determinado o en el lugar indicado o aceptado por quien solicita el trabajo. El trabajo es de cierta duración y tiene cierta continuidad o requiere la disponibilidad del trabajador, que implica el suministro de herramientas, materiales y maquinarias por parte de personas que requieren el trabajo, y el hecho de que se pague una remuneración periódica del trabajador también incluye esto, ¿sí? Ahora fíjense, esto, de nuevo, guarda gran similitud con la idea de Sopiot, lo que está sosteniendo la OIT acá en esta recomendación. Ahora, vayamos a Estados Unidos. ¿Y por qué digo vayamos a Estados Unidos? Capitalismo duro, ¿sí? Uno puede decir, no hay gran protección de los trabajadores. Bueno, en Estados Unidos desde 1989, fíjense cuántas décadas han pasado. Derivado, ustedes saben, hay un sistema, ¿sí? de precedente legal. Hay un llamado test Borelo, por supuesto derivado de la causa Borelo, ¿sí? ¿Qué contemplaba este test Borelo? Decía, por ejemplo, como indicio, si el trabajador tiene una ocupación o profesión diferente a la que presta, si la ocupación que presta se encuentra dirigida por el empleador o por un especialista sin necesidad de supervisión, la habilidad o capacitación referida por la labor, si el empleador es el que suministra los elementos, instrumentos, herramientas de trabajo o el lugar de trabajo, ¿sí? ¿Cuál es el método de trabajo? La extensión del tiempo de trabajo. Si el trabajo es parte del negocio de la empresa que la contrata. En este mismo sentido, más recientemente, ¿sí? También se ha expedido la Suprema Corte de California. ¿Por qué nombro a la Suprema Corte de California? Porque California, tomada autónomamente, es la quinta economía del mundo. ¿Sí? El Estado de California, tomado autónomamente, es la quinta economía del mundo. Está llena de mexicanos. ¿Sí? A ver, un poco esto que hablábamos de los migrantes. ¿Sí? Y ahí, en el presente Dynamax, ¿sí? Reciente presente Dynamax, también se establecieron ciertos estándares que han sido recogidos por la legislación. Hay una normativa de hace 1 o 2 semanas, es muy reciente, ¿sí? Que justamente recoge los estándares fijados por la Suprema Corte del Estado de California en la causa Dynamax para justamente tomar estos mismos elementos más o menos que estábamos mencionando, de los que hablaba Sopiot, de los que habla la OIT, ¿sí? Y pensemos nosotros, en realidad, esto de la sumatoria de indicios que requiere Sopiot, que requiere el informe de la recomendación de la OIT, que requiere la jurisprudencia y la legislación de Estados Unidos, ¿sí? No son otra cosa, ¿sí? Bien mirados, que es lo que establece también nuestro Código Procesal Civil y Comercial en el artículo 163, inciso quinto, cuando habla justamente de los indicios coincidentes, concordantes, la sumatoria. Es esto, ¿qué son los indicios? Pensemos nosotros, son presunciones humanas, ¿sí? Así como lo que es una presunción, obviamente lo llamamos presunción cuando es legal, ¿sí? Pero los indicios son presunciones humanas. ¿Y de dónde derivan? Derivan de esto, de la acumulación de determinados hechos. Ahora, y yo quiero, para no extenderme demasiado, pero sí retomar lo último de las apps, ¿sí? O app, esto que nos hacía acordar a Carlito Balán. Pensemos esto, el trabajo a través de las plataformas. Y a esto en realidad quiero apuntar como que tendría que ser objeto de reforma o regulación en concreto. ¿Por qué? Podemos encontrar el problema, ¿sí? El trabajo a través de las plataformas, ¿es trabajo dependiente o no? Ese trabajador que se vincula a ese prestador de servicio, ¿sí? ¿Es un trabajador dependiente de la plataforma o es un autónomo que se relaciona y la plataforma no es más que esto?
En un precedente, justamente el presidente O'Connor, ¿sí? También de California, O'Connor contra Uber. Uber está en todo el mundo. Ahí Uber se defendió, la primera defensa que puso Uber dijo, esto se declara de puro derecho. Decían que se declara de puro derecho y el tribunal dijo, no, a ver, que se declare de puro derecho no, porque primero en realidad tenemos que analizar una de las defensas de Uber. Porque Uber, ¿qué decía? Yo soy una empresa de tecnología, no soy una empresa de transporte. Uber es una empresa de tecnología, no es una empresa de transporte según Uber. Entonces, claro, el tema es una empresa de tecnología. Si es una empresa de tecnología, obviamente la vinculación no es laboral. ¿Sí? Porque el tipo lo que hace es manejar un auto. Si es una empresa de transporte, sí. Vamos al artículo 23. Entonces, depende de cómo lo miremos. Parecería, por lo menos en mi opinión, que no es una empresa de tecnología, ¿sí? Sino que lo que está haciendo es lo mismo que hace la remisería, en forma mucho más. ¿Sí? Lo tenemos acá. En vez de tener que llamar, entramos a la aplicación justamente y acá está y nos vincula. Pero no es en esencia distinto a lo que hace la remisería. Es verdad que la misma jurisprudencia viene discutiendo también el tema del trabajo del remisero, ¿no? Y la verdad que el remisero es. ¿Sí? El remisero es un laburante con un auto alrededor. Es él, básicamente. ¿Sí? No es otra cosa que esto. Es un trabajador que viene con auto incluido. Pero es esto. Entonces, ¿cuál es el problema, el desafío, ¿sí? Que se nos presenta? Situaciones nuevas. En realidad, ¿qué es lo que pasa en el mundo jurídico cuando aparece una situación nueva? La primera respuesta, pero esto es humano, esto pasa no solo en lo jurídico, en cualquier situación humana. ¿Cuál es la primera respuesta? Si ustedes ven un animal que nunca vieron en la vida, ¿qué van a hacer? Van a decir, bueno, en realidad era como un perro, ¿sí? Pero tenía como cola de chancho y emitía un sonido que era como un maullido. O sea, todos van a tratar de encuadrarlo en cosas que conocen. El mundo jurídico responde igual. Aparece una situación nueva y lo que vamos a tratar de hacer es encajarla en los continentes viejos, ¿sí? Si entra a la fuerza, nos sentamos encima, uno empuja a un lado, pero entró, funciona. ¿Sí? Ahora hay un momento que por más que se le siente, ¿sí? Un hooker de los Puma encima y le empuje, ¿sí? El pack del hooker, no entra. Y es el momento donde hace falta otro continente distinto. Cuando no encaja en la normativa preexistente, esto sí es trabajo de los jueces. ¿Sí? Este trabajo de los jueces, decir, bueno, esto encaja. El tema es cuando de pronto decimos, no encaja. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando no encaja en el continente, en la norma preexistente? ¿Podemos dejar de resolverlo? No, ustedes saben que los jueces no pueden dejar de resolverlo. Así que, ante la falta de norma, hay que resolver. El 11 de la ley de contrato de trabajo lo dice. ¿Cómo habrá que resolver? Habrá que resolver aplicando los principios generales del derecho del trabajo, la equidad, la justicia social, etc. ¿Sí? Ahora, esto, insisto, vuelve a ampliar el margen, ¿sí? De discernimiento inmenso que pueden tener los jueces y que no es conveniente que tengan. No es conveniente por una cuestión de seguridad jurídica, lo estoy diciendo. ¿Sí? Por un lado, si salen como ustedes, como ustedes a cualquiera, a cualquier litigante le conviene, van a decir bárbaro, se hizo justicia. El tema es que hay un riesgo de que salga para el otro lado. Entonces, ojo con el poder que se dan los jueces. ¿Sí? Lo que hay que hacer es regular. Y regular adecuadamente, por supuesto, no poner 8 monos con vendajes a escribir con las patas, como se hacen algunas normas. Que tengo varias de ellas. El decreto 661 es un ejemplo de esto. ¿Sí? Más o menos le pegaba a la letra, más o menos pegaba palabras, pero jurídicamente es lo que es. ¿Sí? Nada. Y va a generar, por supuesto, gran litigiosidad. Lo cual, si lo miran generosamente, es buenísimo, ¿no? Si usted es un abogado, dice mejor. Si hay litigiosidad, a ver, gracias, no te vas a buscar porque haya litigiosidad. ¿De qué viven los abogados? Y ojo, nosotros tampoco nos quejamos, porque si no, que viviríamos en los tribunales. Vamos a tomarlo por el lado amable. ¿Sí? Entonces, creo que el gran problema, uno de los grandes problemas, perdón, hay un montón, ¿sí? Pero uno de los grandes problemas que tiene que enfrentar cualquier hipotética reforma, porque la última reforma, más o menos, no integral, ¿sí? Pero que ocupaba varios artículos de la ley del trabajo y del régimen de blanqueo o regularización de la 24.013, en realidad no fue más que un borrador de un proyecto de ley, no pasó de ser eso, nunca fue ni siquiera proyecto, no tuvo estado parlamentario. Sí, esto, a ver, incorporaba, claro, sí, pues no se trató nunca, que vaya a abortar. El que entró al Senado, ¿sí? Que reformaba la ley 24.013, una ley horrible.
a ver, con perdón de todos los que pueden haber ganado juicio gracias a la ley 24.013, pero ustedes acuérdense que la ley 24.013 no empieza en el artículo 7 y termina en el 16, tiene otros artículos antes y tiene más artículos después. Es verdad que lo único que parece que nos importa es eso. En los artículos 1 y 2, la ley 24.013 dice cuál es el propósito del sistema que crea en su segundo capítulo. ¿Y cuál es el propósito? Registrar las relaciones clandestinas, regularizar las irregularmente registradas. Hace 26 años, ¿sí?, se sancionó esta ley. ¿El propósito se logró? No. Se ha transformado en una indemnización agravada más. Entonces, ¿hay que reformarlo? Yo no sé, a ver si hay que reformar eso o hay que encontrar una forma. Porque esta no ha funcionado. Ha logrado eso, tornarse en una indemnización agravada y no otra cosa. Pero no ha funcionado para que se registren las relaciones clandestinas ni que se regularicen las otras. Ojo, el borrador del proyecto de reforma lo empeoraba. Porque en realidad, ¿cómo funciona el sistema? Artículo 11, la zanahoria al burro. Le ponemos la zanahoria al trabajador que intima para hacerse acreedor a la multa de indemnización de los artículos 8, 9, 10, 15. ¿Sí? Para esto. Pero sí, como hacía el borrador del proyecto de reforma, le quitan ese incentivo porque esas multas, en vez de ir al trabajador, van al sistema. ¿Qué trabajador va a hacer esa denuncia? ¿Qué trabajador va a denunciar a su empleador? Si no tiene ganancia alguna. Entonces, nada, estas reformas que desde la teoría parecen fantásticas, sí parecen tan fantásticas como parecía el sistema de la 24.013 en el año 91, cuando se estaba proyectando. Parecía ideal y yo creo en la buena fe de quienes lo diseñaron. ¿Sí? El tema es que no funcionó y hace 26 años que venimos día a día comprobando que no funciona. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos un trabajo importante para hacer, encontrar la forma de que las relaciones no hay sociedad viable, ¿sí?, con el nivel de clandestinidad de la economía y en forma refleja de las relaciones laborales que tenemos nosotros en Argentina. Porque no hay sistema que se pueda financiar, sistema de salud, sistema previsional que se pueda financiar. Es sencillo, más allá de que hay otros problemas, igualmente no alcanzaría. Aun cuando todos los trabajadores estuvieran planteados, la ecuación no cierra, pero estaría más cerca de cerrar. ¿Sí? Pero insisto, me quiero concentrar solamente en el punto donde iba yo, que es el tema de la dependencia y en realidad el trabajo a través de plataformas. ¿Sí? Necesitamos una regulación específica, porque en la medida que no haya una regulación específica, vamos a estar a todos estos parámetros que yo les decía, vamos a estar en la interpretación del 23. Pero la verdad, esto va a depender, la suerte del juicio va a depender de en qué juzgado, o en qué sala de la Cámara, o en qué tribunal de la provincia de Buenos Aires les caiga. Y la verdad es que hay pocas cosas más alejadas de la idea de justicia que la resolución del caso dependa de en qué juzgado les cae, en qué sala les cae, o en qué tribunal les cae. Gracias. Muy bien, me sorprende el timing porque sin decir nada tienen el... Con llover las miradas. Está muy bien, está muy bien. Y eso que no hay luz. Bueno, vamos a presentar ahora al doctor Emilio Romaldi. Emilio es abogado, es doctor en Derecho por la Universidad Kennedy y es juez del Tribunal de Trabajo número 6 de San Isidro. Es actualmente vicepresidente segundo de la Asociación Nacional de Jueces del Trabajo y es profesor titular de grado y de posgrado de diversas casas de estudio. Dirige la revista de Derecho Laboral de la Provincia de Buenos Aires, de IJ Editores, y es colaborador permanente de varias de nuestras editoriales. Entre las obras que podemos citar, que han sido publicadas por los sellos que hoy proponen este encuentro, encontramos la Ley de Contrato de Trabajo Comentada, dirigida por el doctor Massa, en la que ha sido coautor, editada por la editorial La Ley, y el título Las indemnizaciones laborales de la editorial de... Escuchamos entonces a nuestro último disertante. Bienvenido, Emilio. Adelante. Vamos a quedar así. Dale. Igual yo vengo medio con micrófono incorporado, pero... Es verdad. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? El final siempre es complicado porque ya se dijo mucho lo que uno iba a decir. Y había traído algunas cosas para que vean, pero como la computadora es de Horacio y el pendrive que tengo pasa por muchos CPU y le tengo temor a la contaminación, lo vamos a... Pero una de las cosas que iba a traer sobre que Uber no es una empresa de transporte, Uber está diseñando y está trabajando con la NASA para hacer un sistema de transporte urbano con la tecnología de los drones, integrando a los drones con el transporte terrestre. Decía, la idea es que en las ciudades con alto grado de
de congestión de tránsito, el desplazamiento de la persona ya no se haga totalmente por tierra, sino parte con la tecnología de drones por aire integrado con un sistema de tierra. A ver, Sao Paulo 2022 se prevé el sistema en funcionamiento. No estoy haciendo fantasciencia, es algo que está ya avanzando. Algunas cosas, voy a retomar algunas cosas que se dijeron. La verdad que la historia de la Argentina es el problema del financiamiento del sector público. No podemos discutir las causas, como yo soy juez y no soy político, no voy a discutir las causas del problema del financiamiento del sector público, pero la verdad que el problema de la Argentina históricamente, las crisis, es el problema del financiamiento del sector público, en parte por el problema de que hay un alto grado de informalidad y la actividad informal no financia el sector público, porque no contribuye con el financiamiento del sector público, con lo cual es un poco una rueda. En relación a la presunción del artículo 23, todavía la Corte de la Provincia de Buenos Aires en algunos temas es extremadamente progresista, en algunos temas. Y en el tema de la presunción del 23 lo es. Sin embargo, hay un ministro que sigue insistiendo con la idea de que hay que acreditar la prestación subordinada para que sea competitivo el 23, con lo cual no hay presunción, porque si tengo que acreditar la subordinación, no, efectivamente no existe más presunción. Claro, es una cosa absolutamente, pero sí es muy amplia en el sentido que la carga de la prueba es siempre el demandado de acreditar y digamos, y no he visto hasta ahora la idea de las presunciones que desvirtúen las presunciones o los indicios que desvirtúen la presunción, sino que la acreditación debe ser bastante clara en el sentido de que se está frente a una relación no laboral, porque si no opera naturalmente la presunción del 23, y digamos las veces que la Corte me ha ido un expediente a la Corte por esta causa, siempre con este criterio la confirmamos. Y si uno ve los votos de los ministros, salvo uno, hay un criterio muy amplio. Salas, que es quien construyó la jurisprudencia mayoritaria histórica de la doctrina legal de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, tenía, digamos, algunos aspectos que habría que analizarlos porque dijo cosas con mucha anticipación de lo que después la doctrina y otras jurisdicciones reconocieron. Bueno, el derecho es transacción. El derecho es igual que el amor. En el amor transamos y en el derecho, porque si no hay transacción no hay relación. La única manera que yo tengo de vincularme con otro es estableciendo un grado de transacción. Sin embargo, vamos a disentir en algo. Yo no soy un gran creyente en las normas jurídicas. En Teoría General del Estado del Derecho, Kelsen le dedica 3 páginas digamos, al creador de la sociología jurídica, Eugen Ehrlich. Y Ehrlich tenía una frase extraordinaria. Dice: las normas jurídicas son la condena de los muertos sobre los vivos. La ley del contrato de trabajo es una clara expresión de la condena de los muertos sobre los vivos. ¿Por qué? La ley de contrato de trabajo primero mira hacia atrás, porque el legislador nunca puede construir el futuro sobre lo que no conoce. El legislador lo que hace es mirar para atrás. Era una sociedad, la de la década del 60 y del 70, donde el 70% de la mano de obra estaba contratada por la industria. Estábamos en una sociedad industrial, eso no existe más. Hoy el 70 o más por ciento de la capacidad de relación laboral lo tiene el área de servicios. Es la ecuación exactamente inversa. Pero tenemos un problema mucho más grave. Las apps son un pasado. El app, no, a ver, tal como la conocemos acá. Ahora se hablaba de Nueva Zelanda y de Australia. En Nueva Zelanda, no, en Australia, hay un trabajo muy interesante, no conocido, que trabajó esto de Santiago Agostinelli. No me lo lleva, y en Canadá también, la pizza no me la lleva un chico en bicicleta, me la lleva un dron, que obviamente está operado por una persona a distancia. Pero yo les quería plantear algo más allá. Digamos, yo creo que vamos a hacer una crisis del concepto de norma jurídica tradicional. ¿Por qué? ¿Qué discute Estados Unidos con Rusia? El 5G. Perdón, con China. ¿Qué discuten el 5G? ¿Qué es el 5G? Y el 5G es un sistema de comunicación 10 veces más rápido que el 4G, que era 10 veces más rápido que el 3G. Es decir, el 5G es 100 veces más rápido que el 3G. ¿Y esto qué tiene que ver con el mundo del derecho del trabajo? Con un proceso inevitable de desagregación de los procesos de producción.
por ejemplo en el área administrativa. Es muy probable, con el 5G no hay problema de comunicación, de que no me puede comunicar, eso se va a terminar. Por eso están discutiendo, porque están discutiendo el control de las comunicaciones, que es prácticamente el control del mercado internacional. ¿Qué quiero decir? Miren, mi tribunal, a partir de hoy, que soy el más viejo de los jueces, pero logré que mis colegas firmen digitalmente la sentencia, porque era lo único que no me querían firmar digitalmente. Porque estaban atados al soporte papel, un paradigma que trae 200 años. Con esto tengo el 100% del tribunal digitalizado, de hecho lo estaba porque nosotros, los expedientes, no tienen soporte papel. Los oficios que vienen soporte papel se escanean y se tiran, el papel. Lo demás queda en el sistema. Está todo cargado en el sistema. ¿Eso qué quiere decir? Que dentro, todavía tenemos expedientes mixtos, porque esto empezó hace un año, pero en 2 años, casi el 100% de los expedientes van a estar íntegramente cargados en la plataforma. Entonces mi pregunta es, ¿para qué quiero los trabajadores, los empleados dentro del tribunal? Si además nosotros, para dar indicaciones, como somos 3 jueces, para evitar lo dijo Juan, lo dijo Pedro, tenemos un sistema por el cual las indicaciones, nos ponemos de acuerdo los 3, las indicaciones se lo damos por un sistema de comunicación interno, que queda grabado, de manera que nadie puede decir, mire, a mí Romualdi me dijo una cosa, o Santos me dijo otra cosa, está todo grabado. Yo no necesito a la gente en mi tribunal. Pueden estar en su casa tranquilamente. El otro día me decía un empleado, ¿sabe una cosa? Usted tenía razón, porque ellos están en la planta alta, ¿no? Y dice, cada vez bajo menos, ya casi ni bajo a buscar expedientes, porque como todo lo tengo en la plataforma, estoy sentadito acá, que digo, podrías estar en tu casa. Hay áreas de la actividad hoy donde la gente no quiere tener más que son áreas de trabajo subordinado, pero no quieren tener más dependencia estricta con un empleado. Son intelectuales y se lo hacen freelance. ¿Y por qué? Y porque trabajan para muchas personas, trabajan para muchas empresas o para muchos contratantes de manera directa y al mismo tiempo. El proceso de desagregación que yo les acabo de decir significa que en 10 años es probable que una empresa tenga un administrativo en Bogotá, otro administrativo en Lima, otro administrativo en Buenos Aires, otro administrativo en Panamá y tal vez alguno en Europa. No lo sé. Pero esto es altamente probable. Sí, lo había traído, tengo el sistema de blockchain. El sistema de blockchain elimina toda la manera de certificación clásica que nosotros conocemos. El Estado como certificador de la desaparece. Es un sistema de transferencia al sector privado de los mecanismos de certificación. Los escribanos van a tener que buscar otro trabajo. Decididamente van a tener que buscar otro trabajo. Va a haber un sistema más eficiente, más transparente, más público y más eficiente. Y además internacional. Y además va a tener criptomoneda, con lo cual es muy probable. A ver, desde la última vez que hablé de esto, hoy ya el presidente del Banco Central, de lo que es el equivalente al Banco Central de Inglaterra, ya está hablando de crear la criptomoneda en Gran Bretaña porque están viendo el tema. Los chinos están trabajando con el tema de la criptomoneda. Bien, ¿esto qué significa? Que es probable que los mecanismos de financiación del Estado y cómo se les paga a los trabajadores sean totalmente distintos de lo que tenemos hoy. El mundo del derecho del trabajo es un mundo de protección del individuo y el derecho del trabajo, citabas a Sumpio, cuando habla de qué es el derecho del trabajo, en la primera página dice el derecho del trabajo es propio del mundo capitalista, porque es un sistema de transacción de la economía burguesa. Y es un sistema de transacción de clases. ¿Por qué? Porque el derecho al trabajo nace como una transacción de clases entre la burguesía que detenta los medios de producción y la clase obrera, que era la que se ponía a disposición de quienes administraban los medios de producción. Hoy hasta eso es anticuado. Porque los médicos que vos planteabas, vivimos una realidad extraordinaria y Horacio planteó un montón de cuestiones que tienen que ver con la coyuntura, que efectivamente es así. Las leyes de ratificación en las provincias de la ley 27348 son horribles desde todo punto de vista, inconstitucionales desde todo punto de vista, no respetan el artículo 31 de la Constitución Nacional, generan mecanismos obsoletos de control del acto administrativo, que lo único que hacen es empujar al trabajador a aceptar lo que se dice en la Comisión Médica, porque
Si después tramita la comisión médica, que está 4 o 5 años litigando, mejor agarrar la plata hoy y mañana. En la Argentina se sigue beneficiando a los deudores. En la Argentina siguen diciendo que la capitalización de intereses es propio de, lo siguen diciendo los libros de Derecho Civil cuando se refieren al 770, que la capitalización de los intereses es propio de la usura. Eso es una estupidez atómica. Cuando yo soy hincha de Ferro, ya que hablaba de fútbol, por lo tanto yo malas palabras no digo. El autor del Código Civil, al que no voy a nombrar, porque malas palabras no digo, hizo el Código Civil en 1864. Ya tenían vicios en la Argentina porque el Congreso lo aprobó a libro cerrado. O sea, ya es un vicio. Aprobar un Código Civil que me trajo un señor y aprobar a libro cerrado, ya es un vicio. En 1860, la moneda en la Argentina, la primera moneda del curso legal forzoso, es 1881. Quiere decir que el autor del código no conocía la moneda del curso legal forzoso. Entonces, él obviamente estaba hablando de la no capitalización y demás, porque no conocía ni el fenómeno inflacionario, no conocía certificados de los bancos, llamados pesos, y ahí es el nombre de nuestra moneda, que era la constancia del oro y la plata que se dejaba en los bancos. Es decir, conocía una realidad totalmente distinta a lo que vivimos hoy. Todavía seguimos repitiendo que la capitalización de los intereses es usura, no es usura. Es más, el 768 y el 770 del Código Civil tienen una contradicción, porque si a mí me obligan a aplicar el interés bancario, yo debería aplicarlo como el interés bancario. Por lo tanto, debería capitalizar como capitaliza el banco. Y si hacen las operaciones matemáticas, van a ver que los créditos quedan, sobre todo utilizando tasas pasivas razonables, quedan totalmente actualizados con un interés puro, que es el interés que la ganancia de los bancos y otras cosas. Sí. El derecho del trabajo, a ver, voy a repetir una frase de Alberti que no sabía lo que era el derecho del trabajo. Dice, el derecho no se concibe si no protege al individuo. Y nosotros tenemos un individuo particular que está sometido o que está realizando una actividad bajo condiciones especiales por la cual requiere algún grado de tutela. De hecho, fíjense, si ustedes leen los trabajos sobre derecho del consumo, parecen tratados de derecho laboral, porque hablan de la hiposuficiencia de uno de los contratantes, porque en realidad la transacción individual se justifica al ser reemplazada por la transacción colectiva, que es lo que son las normas jurídicas, a partir de que una de las partes está en situación de desventaja con la otra. Si yo tengo dos personas que realmente están en condiciones de pactar en igualdad, dejémoslo tranquilos. La norma jurídica se justifica cuando hay una parte que es débil en relación a la otra, que es lo que justificaba el matrimonio hay que abolirlo del sistema legal, porque el matrimonio está concebido sobre la idea de que había una incapaz absoluta de hecho que no tenía capacidad de negociar con la otra, que era el hombre. Hoy los hombres tenemos que tener cuidado cuando negociamos con las mujeres, porque negocian mucho mejor que nosotros, y como somos bastante pavos nos sacan todo lo que nosotros queremos. Digo, tal vez este proceso de evolución, porque fíjense lo que planteaba, revolución burguesa, revolución industrial, y ahora estamos en una nueva revolución que produce cambios tan profundos como produjo la revolución industrial. Y nos tenemos que preparar para eso, para entender cómo son las nuevas relaciones, para establecer una adecuada protección para el sujeto que no está en condiciones de transar adecuadamente con quien detenta la posición dominante en ese intercambio y establecer reglas que van a tener que ser, en mi opinión, muy amplias, porque el exceso de casuismo las va a tornar viejas demasiado rápido, reglas claras de protección del individuo y un sistema de administración de justicia eficiente que haga cumplir esas reglas de proteger al individuo que en esa relación contractual con otra parte está en un estado claro de desventaja. Hacia eso vamos, hacia eso tenemos que pensar. Tenemos la coyuntura, el derecho laboral jamás puede tener, ni las relaciones laborales ni la indemnización del trabajador, no tiene absolutamente nada que ver con los problemas de financiación del Estado, ni con nada que ver. Digamos, es uno de esos tantos simplismos que no se sostienen absolutamente en la realidad. Hacia donde tenemos que apuntar es hacia un sistema eficiente de tutela del individuo que en una transacción contractual con otra parte está en un estado de desventaja, estableciendo reglas
claras, precisas, amplias y contando con un sistema judicial eficiente en los procesos de resolución de controversias. Nada más, gracias. Bueno, nos queda un ratito para preguntas, para abrir el debate que medio espontáneamente se abrió en la disertación anterior. Si alguno quiere hacer una pregunta, alguna opinión a los doctores. Yo quiero hacer una acotación. ¿Cómo no? Simplemente sobre... Tenemos problemas de luz, de cable, de todo. Sobre este tema, en realidad yo retomo la cuestión de la dependencia, pero con esto último que decimos, ustedes piensen que esta relación de dependencia, ¿no? Esta dependencia, esta insuficiencia, es tan grande que en realidad la dependencia de la doctrina, precisamente el triple aspecto de la dependencia técnica, económica, jurídica. Y bueno, en los últimos años Golding viene insistiendo bastante, poniendo el acento en la dependencia económica, más que nada. Y la verdad que hace 100 años, Sinclair, cuando hablaba de esto, decía, más que dependencia es una relación de poder. ¿Sí? Entre el trabajador y el empleador no es que hablar de una dependencia, es mucho más profundo, es una relación de poder, porque es tan desigual la relación que una de las partes en contrato, y esto efectivamente diálogo, a ver, ¿quién puede cambiar unilateralmente el contrato? El empleador, no va a ser el trabajador. El trabajador es prácticamente, en los hechos es un contrato de adhesión, un contrato de trabajo. El empleador, en todas las condiciones de trabajo dice, no acepto, como si fuera que no te van a agarrar y no comprar una heladera. Ustedes creen que están negociando. Si no, por ser vos, porque esa barba me gusta, creo que voy a hacer un 15% de bonificación. Ya está previsto en realidad. En realidad, el precio ya está puesto, ¿sí? Pero te vas a ser más contento diciendo, le saqué un 15%. Acá es lo mismo. Y los Sinclair es muy importante, ¿cierto? Porque desde hace 100 años, y es tan actual hoy como lo era hace 100 años. Es una relación de poder. Una parte está en condiciones de imponerle su poder a la otra. ¿Sí? Y por eso es importante la protección. La protección siempre que se regula, ¿sí? Más allá de temas típicos, sobre si hace falta regulación o no, pero necesariamente se regula para limitar. ¿Sí? Cuando uno regula, limita. Al limitar, genera el derecho del otro, pero como limitando el poder que puede ejercer el otro sobre él. Porque reemplaza la voluntad de los litigantes, de las partes, que no, con la voluntad colectiva. Exacto. Pues no tiene, en realidad no tiene forma de manifestar esa voluntad. Entonces el Estado aparece y pone esto, los mínimos inderogables, que esto se trata en realidad. Y este es el problema de cualquier trabajador. En realidad, insisto, vuelvo a citar a Golding con el tema de la dependencia, porque decía, bueno, esto parece, esta cosa binaria del mundo del derecho, parece insuficiente, en realidad, porque hay situaciones que parecen ser un poco de cada cosa, y en realidad lo importante es que reconozcamos que eventualmente si hay una tercera, cuarta categoría o lo que sea, ¿sí? Simplemente veamos qué grado de protección queremos darle, porque algún grado de protección necesita. ¿Sí? Quizás no necesita toda, y quizás efectivamente hay quienes ya no se quieren tampoco relacionar desde ese punto. Piensen ustedes el contrato por tiempo indeterminado y la ley de contrato de trabajo con este atraso que digo que tiene. ¿Sí? Piensen que la ley de contrato de trabajo establece un plazo máximo al contrato a plazo fijo, 5 años. El curso de las relaciones por tiempo indeterminado no llegan en promedio a durar 6 años. ¿Sí? Sin embargo, hemos tenido una ley de contrato de trabajo que le pone un plazo máximo al plazo fijo de 5 años. Ya no se usa el plazo fijo. ¿Sí? ¿Cuándo ven un contrato a plazo fijo? Sin embargo, hace falta un ayornamiento muy grande y hace falta, efectivamente, ver quién es el sujeto que necesita protección. Algunos van a necesitar más protección, otros no van a querer tanta protección, bárbaro, pero sin duda que pasa por ahí. El problema es que la primera respuesta pasaría por y la protección que le da la seguridad social y la da el Estado. El tema clave, y en esto nada, no somos políticos, es cómo se financia. Pero sin duda que el futuro viene por el lado de la seguridad social. Esto yo en lo personal no tengo duda. El problema es el financiamiento de esa seguridad social. Pero me parece que pasa por ahí la cosa. Yo quería hacer unas observaciones. Bueno, con el cuadro que mostré sobre la seguridad, sobre la cantidad de personas que en el país en este momento viven de un cheque del Estado, que eso es, y en un porcentaje muy importante, el 65% del presupuesto del país es seguridad social. Bueno, yo creo que ese es un enfoque, digamos, preocupante, ¿no? Yo creo que más allá de adaptarse a las nuevas tecnologías, a los
y llamamientos, no hay que desconocer que esas tecnologías también tienen una visión de un capitalismo muy avanzado, muy moderno, que lo que está buscando también es la evasión fiscal y laboral. Y hay pronunciamientos inclusive de la FIP y otros países que no obstante legitimar a Uber, le ha reconocido la relación laboral. Porque si uno se pone a pensar, no hay mucha diferencia entre lo que puede ser otros sistemas de transporte con el sistema de ese empleador sofisticado y escondido. Y por otro lado, con el tema de la tecnología y los estatutos especiales que fracturan el concepto de dependencia, hay que tener en cuenta, y respecto al concepto de que se reduce la industria y se expanden los servicios, aspecto en el cual yo coincido, hay que tener en cuenta que la Argentina tiene una superficie que equivale a la de la India, pero que está ocupada por solo 45 millones de habitantes. Es un país que tiene todo por hacerse, como dije al principio, no tiene infraestructura. O sea, a veces esta discusión parece remitida a los grandes centros urbanos, que pueden ser Capital, la capital del conurbano, Córdoba, las capitales de Córdoba, Mendoza, y punto. Pero el resto del país vive en su desarrollo más absoluto, y el 60, el 70% de los empleados de las provincias son empleados públicos, porque no hay desarrollo. ¿Por qué vienen todos al conurbano? Porque ellos son los que construyeron Puerto Madero, trabajan en construcciones y las esposas vienen al servicio doméstico o trabajan en la construcción. Pero al país le falta todo. Y por otro lado, la tendencia, yo no coincido con que la tendencia sea al desapego a la relación laboral y a la autonomización. En la salud, la tendencia es la proletarización de los profesionales médicos y lo que llamaba el maestro Fernández Gianotti, la explotación de las vocaciones. Son grandes estructuras y concentradas estructuras empresariales que se abusan del estado de necesidad de los médicos. Las regulaciones especiales que separan, que fracturan el concepto de dependencia, los paralaborales, son harto peligrosos, porque empezamos con una categoría más difusa y terminamos en todo lo demás. Coincido con lo que comenta Alejandro, que se legisla muy mal en la Argentina, no muy mal, pésima. Yo he participado como convocado, como asesor en los debates de la ley 26773 y la 27348. La ley 26773 en el Senado, que estuve, que el bloque de senadores me llamó para el debate previo al ingreso al recinto para aclarar unas dudas, bueno, duró 1 hora y media. Se aprobó el proyecto que mandó el Poder Ejecutivo. La única reforma que estaba allí, que es horrible, lleno de errores, además de los contenidos, que la única reforma que hicieron en el Senado es eliminar la derogación del todo el 39, porque el cuarto y quinto había que dejarlo vigente para accionar contra terceros. Lo demás se aprobó así como estaba, a pesar de que tenía errores garrafales, como que ponía que el pacto de cuota litis estaba prohibido para las acciones civiles, cuando la intención, según el mensaje de elevación, era que estaba para las acciones especiales. Después un plenario de la Cámara interpretó el espíritu del mensaje como más válido que el texto de la ley, y otras aberraciones además de los contenidos. Y la ley 27348, también una ley que estaba caída en la Comisión de Legislación del Trabajo del Senado, de pronto fue el secretario de la CGT y dijo: esta es nuestra ley, y sacaron un dictamen lleno de... Y en el recinto del Senado creo que se discutió 1 hora y media, y la presidenta decía: vamos chicos que viene Navidad. Eran sesiones extraordinarias. Lo único que no se habló de lo más importante: comisiones médicas obligatorias, leyes de adhesión, los artículos 1, 2, 3 y 4 no se hablaron. Se habló del hoy controvertido artículo 12, donde los senadores le modificaron el proyecto. Lo que hizo hoy el Poder Ejecutivo de alguna manera es volver al proyecto original de ellos, con el decreto 669, porque la ley original del Poder Ejecutivo, el proyecto, planteaba el valor mensual, el ajuste del valor mensual del ingreso base solo por el RIPTE, lo cual era altamente injusto porque el RIPTE se incrementa menos que la inflación y menos que la tasa de interés, sobre todo en estos tiempos. Los senadores le incorporaron encima la tasa de interés, entonces quedó una situación, pero bueno, tenía que haberlo debatido en ese momento. Por aprobar todo rápido, hasta se quiso sacar un DNU en el medio. O sea, se legisla muy mal, no por lo que sale el producto, sino por lo que uno ve.
Y la ley 24.013, que quiere ser sustituido, yo coincido con el enfoque de quienes dicen que las multas en realidad no son multas, sino son indemnizaciones del sufrimiento que tiene el trabajador por haber estado en negro. Ahora, el Estado nunca se ocupa del blanqueo, no va a perseguir. Era una forma que los trabajadores lo hagan. Yo coincido con Alejandro que el planteo se hace cuando las relaciones laborales están heridas, ¿no? Soy abogado, acá somos todos, ¿no? En la crisis cuando está. Pero por lo menos le repara, la multa se convierte en una indemnización por los daños que tuvo en ese periodo. Lo que plantea el gobierno, este gobierno, no sé qué va a ser el próximo, qué condicionamiento le va a poner el fondo, porque la Argentina está muy vulnerable, porque necesita forzosamente este préstamo para no entrar en default y no estar en un escenario aislado del mundo. No va a poder decir, yo voy a negociar dentro de 2 años, déjenme en libertad ahora. La situación es de alta vulnerabilidad. Entonces, es posible que se introduzcan estos proyectos. Y acá el Estado no blanquea porque no lo controla, porque como no hay control en la prevención de riesgos, ni lo hace la RT ni el Estado, tampoco hay con el trabajo no registrado. Pero la no registración, ¿de dónde viene? ¿Dónde se produce? No se produce en las grandes empresas que tienen todo en blanco y sus negocios lo pueden asegurar con la subfacturación de exportaciones e importaciones o con las secciones de impuestos y los estímulos que le dan los gobiernos a las grandes empresas. Las pymes, que están satelizadas y son dependientes son satélites de las grandes empresas, forzosamente tienen que asegurar su subsistencia con negrear una parte de la mano de obra o pagar salarios en gris, porque no le dan los números. Entonces, al trabajador que sufre eso, es una cadena de perjuicios. Entonces, no le saquemos eso es lo que yo digo. Y obviamente uno de los grandes problemas que tenemos es la elevada presión fiscal. Eso sí que es altamente regresivo. Esto afecta a toda la actividad económica porque viene del gobierno nacional, provincial y municipal. El fallo de la Corte de hoy, de ayer, de que el IVA, se alivia la situación de la población, eliminando el IVA a los alimentos y se dice no, solo tiene que sostener eso el Poder Ejecutivo Nacional. Me suena un poquito absurdo, si tiene que ser algo de todos. ¿No es cierto? Esto realmente es una politización extrema de la situación. Ahora, Alejandro decía que nosotros estamos mejor en estos tiempos que tiempos pasados. Es el enfoque que también hace Hobsbawm en su histórico libro Historia del siglo XX. Y es cierto, hemos avanzado en todo. Pero ahora particularmente, porque la globalización no atendió debidamente a algunos sectores, y sobre todo el gran déficit comercial de Estados Unidos con todos los países que comercia. Estados Unidos tiene 350.000 millones de dólares de déficit con China, 80.000 con Japón, hasta con México, con todos los países. ¿Por qué? Porque sus compañías van a producir a los países más baratos y importan después como consumidores. Estamos en definitiva en una guerra comercial que no ha cesado entre Estados Unidos y China. Una guerra comercial que trae muchos problemas para los países emergentes y puede desestabilizar, está desestabilizando. Y algunos hablan de que hay una crisis, que la crisis de la subprime en el 2008 no fue superada, hay una crisis englobada y puede empezar un escenario recesivo también en Estados Unidos. Pero esto de la guerra comercial con China no es una locura de Trump exclusivamente, es una situación que se ha creado impensada con la globalización. Y después hay respuestas nacionalistas e infantiles, inentendibles, como la de Inglaterra, que se va con el Brexit, que nadie pensaba. Yo estaba en Europa de casualidad cuando fue el Brexit, todos daban por ganado y perdió por 2%. Y bueno, están discutiendo años cómo salir de eso. Entonces, la tendencia del mundo parecería que hay un proteccionismo en vez de una apertura, una negociación y un comercio. Y un comercio integrado. Esto es muy peligroso y nosotros acá, allá se estornudan y a nosotros acá nos agarra pulmonía. De hecho, esto ya ha pasado con los mercados. Entonces, yo creo que algunas cuestiones que en Europa se discuten, de una forma como la cuestión de la tecnología, los paralaborales, o esto de la fractura, el concepto de dependencia, a mí me preocupa, no porque sea un dogmático y sea inflexible, sino porque yo veo que lo que se hace como una excepción después se convierte en la regla. Con la ciencia de la salud, a mí no me queda ninguna duda que los médicos son
extremadamente explotados, y por más que trabajen en 2 o 3 lugares porque necesitan comer, evidentemente la relación laboral existe. En el caso de Pastor y Rica, la excusa de la Corte era porque los anestesiólogos están previamente se les deposita el importe en la asociación de anestesistas, pero en los actores pasa lo mismo, y hay convenios colectivos de trabajo. El caché, el honorario o el salario se lo pagan a la asociación de actores, la asociación de actores les paga a los trabajadores. Creo que hay una regresión, o sea que es como yo veo una contradicción, mayor proletarización por un lado de la mano de obra intelectual, inclusive más intelectual, y intención de restringir la protección dándole el aguinaldo o darle un aguinaldo, una protección mínima y sacarle la estabilidad. Me parece que a veces se copian experiencias extranjeras de estándares muy elevados de otros países, o sea, que no se pueden igualar a los nuestros, ¿no es cierto? Y finalmente, Argentina, vuelvo con esta idea, tiene que hacer todo, porque no tiene nada, y con eso se tienen que usar trabajadores que, si bien están muy maquinizados, tecnologizados, la construcción de caminos, de carreteras, de gasoductos, es necesario desarrollarlo. Fíjense que un proyecto de Vaca Muerta puede llegar a concentrar, dicen, en un futuro 500.000 trabajadores. Esos trabajadores son trabajadores en relación de dependencia, no sé cuánto tienen ahora, pero no hay mayores inversiones por los traspiés que tiene la Argentina, por la inestabilidad contractual y jurídica que existe. Entonces yo lo que veo que los trabajadores también sufren una inestabilidad contractual y jurídica, y la balanza está muy inclinada. Ni hablar del tema que yo siempre hablo, que es riesgo del trabajo. Lamentablemente me unilatericé a lo mejor en ese tema, donde hemos terminado con crear un fuero pro ART, y eso no ha bajado la siniestralidad. Basta ver el ejemplo Repunte, el Rigel, esto que pasó en el aeropuerto. En cambio acentuó la rentabilidad de las aseguradoras y liberó de toda responsabilidad a los dañados. Prácticamente no hay juicios por responsabilidad civil, y cuando los accidentes viales son mucho mayores, se mueren menos de 1.000 trabajadores por accidente de trabajo, y accidentes viales, las muertes reconocidas por el seguro son 7.000 o 8.000. O sea, y ahí no le crearon una comisión médica inidónea donde los trabajadores entran en una picadora de cara. Bueno, estas observaciones quería agregar. Aclaro que cuando yo hablé de las nuevas formas que requieren protección, o sea, lo que tenemos que ver es cómo protegemos esta nueva forma. A ver, interesante sobre cómo legisla el legislador. No hablemos del decreto que dice que se va a aplicar un interés igual al RICTE. El RICTE no es un interés, o sea, confunde el interés con un mecanismo de ajuste. Y después, una cosa extraordinaria, lo de extraordinario porque está claro que lo digo que lo único que devenga interés a uno, y supongamos que el 6 es el dinero, es el IBM, lo cual genera un desconcierto sobre cómo se calcula eso. Y lo que la superintendencia dice que cómo hay que calcularlo está mal, porque lo pone en la base de cálculo de la indemnización, que la propia norma habla de capitalización por mora, nunca habla de capitalización durante el proceso de determinación. Entonces no pueden capitalizar en la base. Pero además no tendría interés, lo más grave es que no tendría interés la prestación de pago único. ¿Por qué? Porque si lo único que genera interés es el IBM, el orden de los factores no altera el producto. Si yo le pongo el interés en la base, me da lo mismo que si yo se lo pongo en el resultado. Digamos, la diferencia es muy poca. Pero el problema es que genera dudas con las prestaciones de pago único, que son precisamente las indemnizaciones de mayor gravedad, porque son por encima del 50% cuando recién tengo prestaciones de pago único. Digamos, no quiero decir, el que redactó el artículo 12 original o no sabe de matemática o es otra cosa, no lo voy a calificar. Pero son... Pasó esto que yo te digo. Bueno, a ver, vos decías, yo tengo alguna experiencia legislativa en la provincia de Buenos Aires, en la Cámara de Senadores, estuve 3 años ahí, y hay algo que lo vivía cuando a veces traían un proyecto y yo les quería explicar, no, mire, senador, esto, para eso estoy acá, yo soy un técnico. La respuesta era, la decisión política está tomada. O la otra respuesta era, esto es así, y me hacían así con la manito.
Y contra eso no hay argumento, porque si la decisión, pero mire que esto que van a hacer está mal, no importa, la decisión política, que eso es lo que viviste, vos vas, le explicás, cuando se hizo la reforma de la 500.057, en la provincia, 15.050, era el procesal. La última. La última, yo estaba citado para ir al Congreso, a la Cámara de Senadores, y a último momento no fui. Y no fui, y después expliqué a la asociación por qué, porque me conozco. Yo sé que me iba a saltar la térmica. ¿Por qué? Porque yo sabía que iba a ir a hablar frente a un grupo de personas que no me iban a escuchar, simplemente iban a hacer un acting, porque la decisión estaba tomada. Entonces, digamos, es ir. Y salen estas cosas que salen, es decir, normas que tienen contradicción o severas dificultades sobre cómo aplicarlas porque tienen una técnica legislativa horrenda, terrible. Bueno, son las cosas, la calidad institucional sobre la cual tenemos que trabajar para mejorar, porque también un aspecto que tenemos que mejorar es la calidad institucional, porque estas son consecuencias de la baja calidad institucional. Lo de los gobernadores es extraordinario, ayuden a la gente pero no me toquen la caja a mí, porque eso es lo que dijeron los gobernadores. Ayuden a la gente, no me toquen la caja a mí, muchachos. Estaba en el programa de ellos. Sí. En el programa de gobierno está. Es una cosa y para que la Corte le dé la razón. Entonces, esta es la calidad institucional. Sí. Es la calidad institucional que nos toca vigilar. En el medio, cada uno desde su rol, Horacio del abogado que litiga, que defiende los intereses válidos de las personas, que nosotros tenemos que tratar de resolver las controversias de la manera más razonable y adecuada para que haya algún grado de paz social. Bueno, sin micrófono. Bueno, excelente debate. Tenemos una pregunta. Una pregunta a los doctores, si puede ser, pues ya escuchamos lo que opina el doctor Schick. ¿Qué opinan sobre la reforma laboral? A ver, es muy amplio lo de la reforma laboral. ¿Qué aspecto? Porque todo se llama, así como en los 90 todo era ley de flexibilización, hoy todo se entiende como reforma. Pero puntualmente, ¿qué? Pues yo no conozco un proyecto completo. Y en vista de lo que podría, de lo que razonablemente pasaría en octubre, este mes, a fin de mes, yo diría que todo lo que se dijo hasta ahora es probable que tengamos que escuchar una nueva formulación. Es decir, es difícil despedirse sobre algo que uno realmente no sabe qué es. Y que está en un borrador con una relación de fuerzas políticas distinta a la relación de fuerzas políticas que podría venir, con lo cual cambian los factores de interés en la transacción social. De eso habla Bobbio en Estado, Gobierno y Sociedad. Una cosa extraordinaria que dice Bobbio en Estado, Gobierno y Sociedad. Dice, una sociedad es democrática, lo dice también Popper en La ciudad que ante sus enemigos. Una ciudad democrática cuando una sociedad sabe transar los intereses sociales de manera adecuada. Y el Estado actúa como mediador en las transacciones sociales. Entonces, esa sociedad es democrática porque permite que todos debatamos, porque en toda sociedad hay conflicto de intereses, y encontremos un punto de encuentro razonable para resolver nuestra controversia, donde todos cedamos un poco. Uno de los defectos de nuestra calidad institucional es que nosotros tenemos el golpe arriba de la mesa, es decir, esto es lo que decido yo. Vuelvo a mi experiencia parlamentaria, cuando me decían no te hagas problema que hablen de la ley del número. ¿Cuál es la ley del número? Tenemos mayoría en el recinto, entonces no nos importa nada. Que hagan lo que quieran, que digan lo que quieran. Cuando bajamos al recinto levantaban la mano y se acabó. Y eso es baja calidad institucional, eso es no escuchar lo que pasa, es sacar soluciones prepotentes y las consecuencias son estas. La reforma hoy no sabemos qué es, a futuro no sabemos qué es lo que nos van a proponer. Tenemos las propuestas que hubo, algunas que fueron de la década. A ver, lo del cese de fondo, similar a la construcción, en la década del 90 también lo habían propuesto. Y muchas empresas decían que no lo querían porque decían, ¿por qué yo voy a estar financiando algo que a mí no me interesa, que es depositar plata, si yo no prescindo de mis trabajadores, por ejemplo? Entonces no estaban de acuerdo. Es muy difícil definir hoy qué es la reforma laboral. Podemos hablar de los borradores que están dando vuelta, no sé qué es lo que nos van a proponer a futuro, porque está claro que van a proponer alguna forma de acuerdo social, y dentro de ese acuerdo social es probable que se introduzcan cuestiones vinculadas al derecho al trabajo. Espero que no sean regresivas, es decir, que ese acuerdo social no implique renuncia de derechos, porque no tiene sentido, pero todo puede ser. Muy bien.
¿Alguna otra pregunta? No, yo creo, por lo que anunció el candidato más probable a ganar, que lo que él plantea es hacer un pacto social por 6 meses para congelar un poco la situación, y me parece, o sea, viendo, o sea, dicen que un pesimista, que un pesimista es un optimista con realismo. Yo creo que por la vulnerabilidad que tiene la Argentina frente a la negociación del fondo y las políticas del fondo, yo creo que es muy probable que estas medidas se intenten imponer. No sé si legislativamente o vía negociar, porque la dirigencia de la CGT ha sido siempre cómplice de todas las reformas regresivas. Me refiero al acuerdo marco, la ley 24.557, la ley 27.348. Cuando fue dar, levantó la mano y dijo, esta no es nuestra ley, pero la apoyamos porque diciendo dos cosas, bueno, lo voy a comentar porque es increíble, porque hemos conseguido que los no registrados no tengan que pasar por RT, un tema indiscutido en la jurisprudencia hace 20 años porque no hay contradictor, porque no hay RT, no tengan que ir a comisiones médicas. Y después porque nos van a dar un proyecto, nos van a elaborar un proyecto de ley de prevención. ¿Quién necesita ley de prevención si la legislación es muy buena? Lo que falta en este país es control, que falta en todos los niveles. Entonces, falta en los delitos, falta en la prevención de riesgos. Entonces yo creo que el país, la capacidad transaccional que habla el profesor Romualdi, está dificultada. La Argentina, el gobierno que viene, está muy, como el próximo, está muy vulnerable, muy débil. Y lo que decimos muchas veces, a veces yo digo, ¿para qué hablo? ¿Para qué escribo? ¿Para qué hago cosas de caro? Digo cosas porque digo, los abogados somos campanas de palo. Porque ¿quién debería defender el derecho del trabajo y las conquistas? El actor social, los sindicatos. Y ese es el problema que tenemos. El actor social no defiende a sus representados, porque está metido en un negocio que son las obras sociales y tienen una visión de defender ese negocio multimillonario. Y bueno, entonces eso tiene prioridad, por eso fue el canje de la aprobación de la 27.348, que estaba caído en la comisión, pues yo asistí a todas las reuniones. Los senadores peronistas se opusieron todos, y así y nada más lo gracioso que fue en el recinto, que los de Cambiemos no fundaban porque no entendían. ¿Quién fundó? Mario País, el abogado laboralista más importante de Comodoro Rivadavia, Néstor Llovera, dirigente sindical, y el diputado, quien era la voz cantante, el presidente de la comisión, el diputado laboral, el presidente de la comisión, el sindicalista de Robertis y Daer. Y sus discursos eran ¿contra quién? Contra los abogados laboralistas, que nos quedábamos con la tajada de los trabajadores. Y el mismo discurso que de Mendiguren, no había diferencia. O sea, esto es lo que le quiero decir, el actor social no existe. ¿Dónde está la compensación? Es lo mismo que cuando hablamos de la OIT. La OIT, una cosa era en otra época, cuando, digamos, existía el llamado campo socialista, no porque lo defienda, pero había un equilibrio mayor. Hoy día, las tutelas que plantea la OIT, de alguna manera nosotros ya las tenemos. Son avanzadas para países mucho más subdesarrollados. En general, no digo esta última convención sobre el acoso moral y todas estas protecciones, pero en general el estatus que había obtenido en la Argentina creo que era muy superior a muchos países de América Latina inclusive. Pero bueno, no es que yo sea un defensor intransigente de un derecho inamovible, sino que tampoco quiero que con la excusa de la modernidad nos liquiden derechos cuando el causante de todas estas crisis recurrentes que vienen desde hace 40 años por el agotamiento de un modelo no tiene nada que ver el derecho laboral. Porque fíjense, inclusive con la litigiosidad, desde el fallo Aquino en adelante, una alta litigiosidad en materia de accidente de trabajo. Desde el 1996 al 2002 había muy poco, creo que había 3.000, 4.000 juicios anuales en todo el país. Después de aquí no se multiplicaron los juicios, pero el país tuvo crecimiento económico por factores ajenos a la tutela laboral. Y después se dictó la 26.773 y los diputados decían en el 2012 que eso va a traer crecimiento del empleo en las pymes porque las pymes no contratan por el temor a los accidentes. Entramos en una recesión en el 2011 que todavía no salimos. Y vuelve a pasar lo mismo con la 27.348. El problema es la litigiosidad que Bueno, y ahora se quejan de que hay litigiosidad, si ya no hay litigiosidad en accidente.
todo se arregla en comisión médica en forma miserable, porque las indemnizaciones que dan son miserables, el maltrato es increíble, a los abogados nos maltratan, a las víctimas, los dueños son las comisiones médicas que están conectados con los médicos de la CRT. Bueno, tenemos que cerrar. Les queremos agradecer en nombre de nuestras editoriales haberse sumado a esta propuesta que estamos todos los años reiterando de este año de manera consecutiva por tercera vez, y a ustedes por quedarse hasta el final, así que los despedimos a todos.